Buenas noches, bienvenidos al reencuentro de Economía al Cuadrado en su programa número 65, en un día muy especial, un día donde vuelve a cambiar como corresponde después de 4 años cumpliendo los tiempos y las formas el presidente de la Nación. Y acá en Economía al Cuadrado, como siempre, se puede ver defendiendo las ideas de la libertad. ¿Y qué vamos a tocar este día? Esta noche vamos a tratar de anticipar el programa económico de Alberto Fernández, entender por qué y los resultados que puede traer aparejados. A ciencia cierta todavía no hay anuncios, pero sí sabemos quiénes son los ministros, qué referentes económicos hay detrás de Alberto y qué han venido diciendo. Entonces, podemos suponer, con un margen de error bastante escueto, qué intentarán hacer en este inicio de gobierno. Desde nuestro punto de vista, conociendo el paño, conociendo a los economistas en cuestión y más aún lo que han venido diciendo, nosotros arriesgamos, creemos, pensamos y anticipamos que lo más probable es que Alberto Fernández quiera aplicar un programa económico parecido, muy semejante a lo que aplicó Néstor Kirchner en el 2003, 2004, 2005, cuando justamente él era jefe de gabinete. Desde nuestro punto de vista, seguramente va a aplicar políticas fiscales y políticas monetarias expansivas, va a aplicar más gasto, más subsidios, preferentemente orientados a los más vulnerables. ¿Por qué? Porque tiene el objetivo de incentivar el consumo, expandir la demanda agregada, porque siguiendo la receta keynesiana, piensa que si hay un shock de demanda, ese shock de demanda va a llevar arrastrado por detrás a la oferta. Primero la demanda, después la oferta. Entonces, aumentando, incentivando la demanda, aumenta primero la demanda, eso tracciona la oferta, genera más producción y unido a el acelerador de la inversión keynesiano, que básicamente lo que dice es, bueno, ante un aumento de la demanda agregada, desde el lado de la oferta de economía, los empresarios no pueden perderse la oportunidad de ganar dinero, entonces van a salir a invertir como locos para aumentar su capacidad de producción, expandir más y consecuentemente generar nuevos puestos de trabajo. Y así más empleo, aumento de demanda de empleo y en consecuencias más y mejores salarios. Pero veamos. Esta teoría keynesiana siempre explicamos de acá, desde Economía del Cuadrado, que está mal, que está peleada con los datos de la realidad, pero como si esto fuera poco, en esta oportunidad, el punto es que la situación actual no tiene nada que ver con la situación del 2003, 2004, 2005. Si Alberto Fernández pretende hacer lo mismo que en el 2003, 2004, 2005, partiendo, como vamos a mostrar, de una coyuntura diametralmente opuesta a la que tenía Néstor Kirchner en ese entonces, haciendo lo mismo como parte de un punto inicial totalmente diferente, va a tener resultados no solamente muy diferentes a los de aquella oportunidad, sino muy malos. Entonces, vamos al grano y vamos a mostrar por qué decimos lo que estamos comentando. Señor director, vayamos al primer gráfico. ¿Qué se ve en este gráfico? Que es una locura hacer política fiscal expansiva con más gasto público hoy, y que la situación de hoy es totalmente diferente a la del 2003 y va a llegar a diferentes resultados, todos muy malos. Miremos el gráfico de la izquierda. Tenemos en el 2003 teníamos un superávit
primario de 3% del PBI y un superávit financiero, o sea, contando los intereses, de 1,15. En cambio, hoy en día, en el mejor de los casos, para mí un poco peor que este número que voy a decir, el déficit primario que deja Macri es de menos 1,0 y el déficit financiero con los intereses es de menos 4,3. Como podemos ver, resumiendo, el resultado fiscal es 5 puntos peor que en el 2003. ¿Esto qué quiere decir? Como se ve ahí, hay desahorro público. Si de un lado tenemos desahorro público y del otro lado tenemos el sector privado sacando ahorro de la economía, llevándoselo afuera, llevándoselo al colchón, hay mucho menos ahorro en la economía. Y si hay mucho menos ahorro, no hay con qué pagar la inversión. Y si no hay con qué pagar la inversión, no va a haber inversión. Por ende, no va a haber acumulación de capital, no va a haber crecimiento y sí va a terminar habiendo más inflación porque ese déficit primario se lo va a tener que financiar con maquinita, con emisión monetaria. Y encima, a su vez, la maquinita que genera más inflación impacta negativamente sobre la inversión, retroalimentando el círculo vicioso. Pero como si esto fuera poco, miren el gráfico a su derecha, miren la dimensión del Estado. En el 2003 se salió rebotando fuertemente porque el tamaño del Estado, los tres niveles, nación, más provincias, más municipios, eran el 27% del PBI. Lo mismo que tiene Chile, lo mismo que tiene Perú hoy en día. En cambio, hoy en día tenemos en Argentina 41% de gasto y 35% de presión tributaria. O sea, hay mucho más Estado que en el 2003. Justamente este exceso de Estado, como muestra el gráfico, es lo que ahoga al sector privado, no dejándolo ganar dinero, entonces no dejándolo hacer negocios. Y como no puede ganar dinero y como no puede hacer negocios, el sector privado, la pyme, la micropyme, el cuentapropista, no puede invertir, no puede crecer, no puede producir, se termina fundiendo. Y la política que quiere aplicar el nuevo gobierno es agrandar ese Estado que ya está ahogando a la economía, que ya está ahogando al sector privado, que ya tiene un déficit imposible de financiar y que va a hacer más inflación. Pasemos a la siguiente. Por favor, señor director, ¿qué vemos acá? En esta no solamente vemos que es una locura hacer política fiscal expansiva, sino también es una locura hacer política monetaria expansiva. ¿Por qué? Porque la situación monetaria del 2003 no tenía o no tiene nada que ver con la del 2019. ¿Qué se ve en el gráfico? El primer conjunto de barras. En el 2003 se puede ver, en diciembre del 2003, la inflación del INDEC era 3,7 y el dólar punta a punta había aumentado 3,8 en todo el año. En cambio, en el 2019, la inflación a final de diciembre va a terminar en 58%. Y el dólar punta a punta, si se queda donde más o menos está hoy en día, hasta final de año, va a cerrar con un aumento del 72%. Entonces, ¿qué estamos viendo? Miremos nuevamente este gráfico. La coyuntura monetaria de hoy en día, tenés un mercado monetario muy desequilibrado. Tenés expectativas de inflación muy elevadas en el 2019. Y ahí en rojo te dice, tenés una demanda de dinero cayendo en el 2019. Entonces, esto es exactamente lo opuesto a lo que sucedía en 2003, cuando el mercado monetario, como mostraron los números, estaba en equilibrio o cercano al equilibrio, las expectativas de inflación eran bajísimas
y la demanda de dinero crecía. Entonces, en el 2003 vos podías hacer política monetaria expansiva, podías darle a la maquinita y que la economía creciera con baja inflación. Hoy en día, con esta coyuntura totalmente diferente en términos monetarios, si le das a la maquinita no vas a crecer, vas a implosionar con más inflación. Pero ojo, tanto es así que en ese 2003, La Baña, dándole a la maquinita, en 2 años cuadriplicó la inflación. Pasó de 3.7 en el 2003 a 6.1 en diciembre del 2004 y a 12.3 en diciembre del 2003. O sea, política fiscal expansiva, política monetaria expansiva, que dieron resultado para salir rebotando fuertemente en el 2003, 2004, 2005, no van a dar resultado ahora y van a generar solamente más inflación. Pasemos al siguiente gráfico, por favor, señor director. ¿Qué vemos acá? Además, la capacidad de rebote de la economía hoy en día es mucho más baja en el 2003. Miren el gráfico a su derecha. El PBI potencial, que es la capacidad de rebote, miremos bien, según los datos de Hacienda, hoy hasta el 2012-2017 era 1.7, antes era 2.6 y hoy en día la flecha roja indica que es más bajo. ¿Qué quiere decir? Que si vos querés estimular el nivel de actividad económica bombeando a la demanda, como vemos la capacidad de rebote del PBI potencial hoy en día es mucho más baja que en el 2003-2004. Por ende, no vas a poder salir con reactivación económica fuertemente. ¿Y por qué? Y porque hay menos capacidad de rebote debido al gráfico de la izquierda. Porque a menor inversión durante periodos prolongados de tiempo, y ustedes pueden ver la tendencia declinante de la inversión, eso hace que a menor inversión cada vez menos acumulación de capital, menos stock de capital, ergo menos capacidad de rebote y en consecuencia la política fiscal expansiva con una política monetaria expansiva cada vez puede generar menos reactivación y más inflación. Exactamente lo opuesto a 2003-2004. Pasemos a la siguiente, señor director. ¿Qué vemos acá? Lo que muestran es que hoy en día se necesitan reformas de fondo como a principios de los 90. No se necesita JMK, que es keynesianismo, como se aplicó en el 2003. ¿Por qué digo esto? Miren el gráfico de la izquierda. Este es el PBI per cápita. Ustedes pueden ver que en los 80 venía cayendo el PBI per cápita. Exactamente igual como viene cayendo hoy en día. ¿Y cómo se salió? Con reformas estructurales de fondo que achicaron el Estado, se salió creciendo fuertemente. Si vos agrandás el Estado sin reformas estructurales hoy en día y acrecentás los problemas, porque agrandar el Estado es agrandar el Estado que hoy asfixia a impuestos, a inflación, a regulaciones, a la micropyme, a la pyme, vas a hacer que termine habiendo más inflación y menos nivel de actividad. Exactamente lo opuesto a lo que se logró en 2003, 2004 y 2005. Señor director, sigamos con el próximo gráfico. Si miramos la teoría cuantitativa de la inflación, nos dice que lo normal, lo esperable es que haya más inflación con estas políticas. Acá que vemos, si aumenta la oferta monetaria, si aumenta la velocidad de circulación del dinero, la inflación va a acelerarse. O sea, es esperable que al final del 2020, si se llegan a aplicar estas políticas, haya más inflación que a final del 2019. Sigamos con la siguiente chart. Señor director, la teoría monetarista de la inflación dice y explica que también lo más probable es que haya a final del 2020
más inflación que a final del 2019, o sea, que la inflación que tenemos hoy en día. Estos gráficos, estas líneas rojas que vemos acá abajo, lo que muestran son las 4 canillas de emisión monetaria que se le abren al próximo gobierno, o comprar dólares del superávit comercial para poder renegociar y pagar la deuda, emitir para pagar déficit fiscal, emitir para las LELIQ, pagar la deuda de corto plazo. Todo eso son causales de emisión monetaria, razones por las que probablemente este gobierno tenga que emitir. Y si elige no emitir, bueno, meterá un Bonex para no emitir por las LELIQ, defolteará la deuda ya defolteada por Macri, por la CUNSA, y la pateará más para adelante para no emitir y pagar la deuda en pesos. Pero claramente va a tener que emitir más, y todo esto indica que va a haber más inflación a final del 2020 que hoy en día, cuando el 2019 se está aproximando a su fin. Señor director, pasemos al siguiente gráfico. Este gráfico está basado en la escuela austríaca. ¿Qué dice esto? Que si vos bajás la tasa de interés y la bajás en forma artificial, obviamente a todos nosotros nos puede parecer bueno para financiar capital de trabajo, para que refinanciar las tarjetas de crédito, los créditos personales, prendarios, sean más baratos. Pero es pan para hoy, hambre para mañana. Vamos a sentir un alivio en el corto plazo, pero después los problemas se van a agrandar a futuro. Y explico por qué. Porque la tasa de interés es el resultado de la cantidad de ahorro que hay en una economía. Si el ahorro aumenta, la tasa de interés baja. Puesto en otros términos, para que la tasa de interés baje de verdad y su descenso sea permanente, tiene que haber un aumento del ahorro. A ver, si los argentinos sacamos el dinero del sistema, sacamos el dinero del país, hay menos ahorro del sector privado. Si hay política fiscal expansiva que aumenta el déficit, que aumenta el gasto, da más subsidios, da bonos especiales, y a su vez aumenta el tamaño del Estado, eso aumenta el desahorro público. Más desahorro público, menor ahorro privado, es menor ahorro total. Y si hay menor ahorro total, la tasa de interés en realidad debería subir. No estoy diciendo que es lo deseable, no, es lo que va a pasar. Pero el gobierno lo baja artificialmente. Pero ¿cuál es el problema? Que si vos bajás la tasa de interés y el ahorro sube, como acabo de explicar, vos estás haciendo que el ahorro y la inversión vayan en sentidos contrarios. El ahorro caiga y la inversión aumenta. Y esto es un gran problema, porque dos cosas que necesariamente tienen que ir de la mano, está forzando que una vaya por un lado y otra vaya por el otro. ¿Y cómo se ve que es malo? Y porque si el ahorro cae y la inversión aumenta, ¿dónde te das cuenta que es artificial? Que el ahorro paga la inversión. Entonces, si el ahorro baja y la inversión aumenta, la inversión sube, pero lo que tiene que pagar la inversión baja. Entonces va a llegar un momento que la escasez de ahorro va a aparecer a flor de piel. Y cuando eso suceda, el boom artificial, el rebote inicial logrado al comienzo de la gestión con la baja artificial de la tasa de interés, se va a dar vuelta. La tasa de interés va a pegar un salto, y cuando pegue un salto, al mismo tiempo va a subir el dólar y se va a acelerar todavía más la inflación, y el nivel de actividad se va a enfriar muy fuertemente. Y probablemente la economía vaya a un nuevo punto de equilibrio antipático, donde el dólar esté más caro que hoy, la tasa de interés esté más cara que hoy y el nivel de actividad esté más frío que hoy.
Pasemos al siguiente gráfico. Esto es lo que los economistas llamamos diagrama de fase. Te estoy mostrando cómo puede ser la trayectoria de las principales variables económicas de Alberto Fernández, con su plan. El primero es el nivel de actividad con oferta y demanda, el gráfico del medio la trayectoria de la inflación y el último a la derecha es la evolución del dólar y la tasa de interés. Empecemos por el nivel de actividad, oferta y demanda. Como pueden ver, la oferta en azul viene cayendo, cada vez se produce menos, la demanda viene cayendo, cada vez hay menos consumo, hay menos inversión. En el momento T sub 0 empieza el plan de Alberto Fernández. Alberto Fernández, con política fiscal expansiva, dándole a la maquinita, aumenta la demanda agregada. Ese aumento de la demanda agregada, que se ve acá en naranja, tiene como contrapartida un aumento de la oferta agregada, en azul. ¿Por qué? Porque máquinas que están apagadas, ante el aumento del consumo, el rebote del consumo, se prenden. Pero ojo, acá no hay ningún productor que invierta, que acumule más capital, que compre nuevas máquinas, que cree nuevos puestos de trabajo. No. Simplemente hay algunos que deciden prender las máquinas apagadas. Otros deciden subir precios. En el gráfico del medio vamos a ver que en la línea roja la inflación en la tendencia, no importa lo que pueda pasar un mes en particular, un mes aislado, cuando miremos la película del cortísimo plazo, de los primeros meses, vamos a ver que va a haber, y comparemos la inflación interanual, la inflación va a seguir subiendo durante el primer tramo del 2020 con Alberto Fernández. Del otro lado, en el tercer gráfico, me paro acá, perdón, vamos a ver que la baja de la tasa de interés nominal más la inflación, la tasa de interés real va a bajar. Y el dólar se va a apreciar en términos reales, la inflación le va a ganar al dólar. Y eso, ¿ven? Acá, y eso va a lograr y estimular que se consume más. Pero como expliqué en el gráfico anterior, esto es pan para hoy, hambre para mañana, perdón el furcio, y más temprano que tarde van a emerger los desequilibrios fiscales, producto de la política fiscal expansiva, van a emerger los desequilibrios monetarios, productos de una política monetaria donde se tira dinero fresquito, recién impreso, con la fotocopiadora del Banco Central, que la gente no quiere. Y ese desequilibrio monetario se va a traslucir en más caída de la demanda de dinero, más repudio por el peso. Y ahí entramos en la segunda mitad del año, el timing no se puede saber con precisión, vamos a entrar más en el mediano plazo. ¿Y qué vamos a ver? Miren, empecemos por el tercer gráfico. Vamos a ver que salta el dólar, el tipo de cambio real sube, salta la tasa de interés en términos reales sube, en un marco donde la subida de la inflación, en un marco donde la subida de la tasa de interés y del dólar tiene como contrapartida en el mercado monetario una caída del poder adquisitivo del dinero y una aceleración de la inflación importante, y la inflación en términos interanuales va a subir más fuertemente, y como contrapartida en la economía real vamos a ver cómo la demanda agregada con el consumo y la inversión dentro se van a desplomar. Detrás de la demanda se van a pagar más máquinas y la oferta va a caer. Y muy probablemente el nivel de actividad económica va a ir a un punto peor que el que tenemos hoy en día, antes que Alberto Fernández ponga en práctica
este plan que en realidad no sabemos si lo va a poner en práctica. Esperemos que no. Esperemos que el análisis que estoy haciendo, lo que estoy descontando que va a poner en práctica a partir de las figuras económicas que lo rodean, del dicho de todas estas figuras económicas a lo largo del tiempo, me hayan llevado a cometer un mal análisis, un error, y ojalá que Alberto Fernández no haga absolutamente nada de esto que yo estoy planteando que muy probablemente termine haciendo. ¿Por qué? Porque pasemos a al último chart, que no es menor. Este es el tema de Guzmán y la deuda, y este es el anteúltimo. Una deuda se paga. No, pero pasemos al anterior. Al anterior, que es el de Guzmán y la deuda. Una deuda se paga, como muestra esto, en el cortísimo plazo, en la superficie, se paga con superávit primario. En términos financieros, la deuda se paga con superávit primario. Para que una deuda sea sustentable, pueda ser pagable y por ende te la renueven, necesitas que haya superávit primario. Necesitas que toda la suma de los superávit primarios futuros sea mayor que la deuda. Del otro lado, en el fondo, como dice acá abajo, en el mediano plazo, para que una deuda sea pagable, necesitas crecimiento económico. Sin crecimiento económico, una deuda es impagable. ¿Cuál es el punto? Acá Guzmán le está proponiendo, y cierro con los primeros gráficos, no paguemos la deuda durante 2 años. Necesitamos toda esa plata para bombear la demanda agregada, estimular el consumo. Pero se la vamos a pagar, o sea, el taxímetro de la deuda de los intereses va a seguir corriendo y se va a seguir acumulando. Simplemente que durante 2 años no se la vamos a pagar y vamos a patear plazos, vamos a alargar. O sea, el crédito personal, en lugar de pagártelo en 3 años, te lo pago en 5. ¿Cuál es el problema? Que es el peor de los mundos la propuesta de Guzmán. Porque te está diciendo, no te pago por 2 años, esa plata me la voy a tirar encima, me la voy a patinar, la voy a gastar, pero la deuda va a seguir creciendo. Y yo no te voy a generar superávit primario. No solamente eso, como vimos en todos los gráficos anteriores, te voy a agrandar más el Estado. O sea, te voy a hacer acrecentar lo que ahoga al sector privado. Por lo tanto, la economía va a seguir sin crecer. Entonces, cuando terminen los 2 años de gracia, que son el 2020 y el 2021, asumiendo el mejor de los escenarios, Heidi, hada madrina, Didi Badi Dibun, que viene una hada madrina con la varita mágica, y todos hacen lo que Guzmán quiere y le firman, cuando pasen los 2 años, en el 2022, no vamos a tener un superávit primario que necesitaríamos del 3%. La economía no va a estar creciendo vigorosamente. Y el problema de la deuda va a ser más grande que el problema de la deuda que tenemos hoy en día. Si llegaran a aplicar este programa económico, que ojalá me equivoque y apliquen otro, con este programa económico y con la propuesta de Guzmán, la problemática de la deuda en el 2022 va a ser más grande que al principio del 2020. Nos estaríamos comprando un problema más grande que el que tenemos hoy en día. Y ahora sí, vayamos a la última y cerramos. Hice 2 encuestas. En la primera votaron 15.000 personas, en la segunda votaron 12.000. Es una encuesta entre mis seguidores en Twitter. En el primer caso, les pregunté si pensaban que la inflación iba a ser mayor
igual o más baja en el 2020 comparado con el 2019. El 72% de mis seguidores contestaron, el 72%, que la inflación va a ser más alta en el 2020 que en el 2019. En la segunda encuesta pregunté, ¿usted qué piensa en materia de PBI e inflación? Primera opción, en el 2020 vamos a tener menos PBI y más inflación que en el 2019. Bueno, el 73% de la gente contestó que va a pasar este escenario muy negativo. Y solamente el 6% contestó que vamos a estar mejor en materia de nivel de actividad con menos inflación. ¿Y por qué es preocupante esto? Porque si los agentes económicos mayoritariamente no creen que el plan económico va a ir bien, se van a proteger y va a terminar siendo la profecía autocumplida. Y la economía, debido al accionar de los agentes económicos que creen que las cosas no van a ir bien y en consecuencia toman un accionar preventivo, defensivo, la economía va a terminar yendo peor. Bueno, para redondear, y repito, esto ha sido lo que yo creo que pueden llegar a ser, tomando en cuenta lo que ha manifestado públicamente Alberto Fernández, lo que ha manifestado públicamente sus principales referentes económicos, lo que yo deduzco conociendo personalmente a varios referentes económicos de Alberto Fernández, a su pensar intelectual también. Ojalá no hagan nada de esto y que yo me termine equivocando, porque el análisis riguroso muestra que si pretenden hacer algo parecido a lo que hicieron en 2003, 2004, 2005, previo a la reestructuración de deuda del 2005, si intentan hacer algo similar, los resultados van a ser los opuestos. No nos va a ir nada bien, sino que el escenario se va a terminar complicando y muy probablemente vamos a tener que hacer un nuevo plan económico con nueva gente después de un nuevo fracaso más. Y todos los argentinos volveremos a estar varios escalones debajo de los escalones que estamos hoy en día, acentuándose una caída que ya tiene 12 años. Señores, la riqueza de Argentina de hoy en día, el PBI per cápita de hoy en día está más bajo que en el 2008. O sea, la generación de riqueza económica en nuestro país hoy es más baja que el primer día del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué quiero decir? Que en los 8 años de Cristina Fernández de Kirchner no se empobreció. En los 4 años de Mauricio Macri nos empobreció todavía más que Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que estoy vislumbrando que van a hacer es seguir exactamente por el mismo sendero en el cual estamos hace 12 años. Y si seguís haciendo lo mismo que venís haciendo, no cabe esperar diferentes resultados. Es más, si seguís haciendo lo mismo, pero cada vez desde escalones más abajo, lo único que podés esperar es estar cada vez peor. Buenas noches, ojalá, lo ruego, me equivoque. Hasta la semana que viene con ustedes en Economía al Cuadrado.